Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Yo aquí saludo al doctor Marcelo Merlo, representante ciudadano ante la comisión del mismo origen, que ha tenido que hacerse cargo de una investigación, de una permanente actitud de saber sorprenderse frente a tanto episodio en el que muchísima gente ha participado robando al Estado o robando en el Estado al pueblo ecuatoriano. Y esta comisión, ¿qué tendría como objeción fundamental para la tarea cumplida por el exfiscal Galo Chiriboga? Y con eso le dejamos al doctor Chiriboga, pero le doy la oportunidad para que usted mencione lo que a su modo también, limitadamente, el doctor Rafael Ollarte lo ha formulado al señor exfiscal general de la República, Galo Chiriboga. Él seguramente nos está escuchando, doctor Merlo. Gracias, Gonzalo, por invitarnos esta mañana a compartir con Rafael. Y desde luego entiendo que el doctor Galo Chiriboga en el camino a la otra emisora nos estará escuchando todavía. Más allá de la pregunta que la formuló el doctor Ollarte, yo quisiera, aprovechando que en el camino está el doctor Galo Chiriboga hacia otro sitio, en algún momento se explica al país por qué se demoró tanto la Fiscalía a su cargo cuando el diario El Mercurio de Cuenca, en su edición de 4 de abril del 2016, recepta unas declaraciones del doctor Chiriboga, del exfiscal, en la cual dice, a raíz de la delación que recepta y publica. Sí, a raíz de la delación que se produjo en Brasil por parte de Marcelo Odebrecht respecto a las cosas que estaban ocurriendo en todos los países y también en el Ecuador, dijo estar dispuesto a facilitar cualquier información a su similar de Brasil para fortalecer la investigación. Comillas, estamos trabajando en conjunto y si nos dan, Fiscalía de Brasil, cualquier indicio que pueda representar la comisión de un delito en Ecuador, lo investigaremos. Esto ocurrió el 4 de abril del año 2016 y solamente cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en diciembre, es decir, 8 meses después, publicó la información de que 34.5 millones de dólares se habían entregado a funcionarios ecuatorianos para la comisión de delitos, entre ellos del tema de la Central San Francisco. Solamente allí la Fiscalía comienza a actuar respecto a una serie de casos, e inclusive una comisión con algunos asambleístas del Congreso que fueron a los Estados Unidos a requerir esa información. Entonces, la pregunta del millón es... ¿Por qué era un hombre de ritmos lentos el señor fiscal en su condición de tal, según Marcelo? Las pruebas están al canto, ¿no? De abril del año 2016 a diciembre del año 2016 transcurren prácticamente 8 meses. ¿No? Y solo cuando el departamento... Yo le pregunto, ¿a qué atribuye usted? Bueno... O tal vez el doctor Ollarte nos diga si la lentitud, porque usted habló de lentitud en el ejercicio de las funciones al doctor Chiriboga, y eso obviamente respaldado por la generalidad de la opinión pública. Se vio un fiscal que yo comencé diciéndole, a usted se le notó muy pausado en sus cosas, no llegó a conclusiones rápidas, no dispuso medidas cautelares a nadie, no acusó concretamente de delitos que para el resto de la gente eran
muy claros. Pero el fiscal Chiriboga actuaba con parsimonia realmente desesperante. Había seguramente usted y seguramente usted, doctor Monleón, creen que había alguna argucia, naturalmente alguna otra indelicadeza, habían sobornos al señor fiscal. ¿Cuántas cosas puede suponer la ciudadanía? Ustedes dirán, eso no nos consta. Pero entonces, ¿por qué era tan lento? Mire, efectivamente, y yo le debo recalcar la entrevista que usted le acaba de hacer a don Galo Chiriboga, porque es muy complicado hacer entrevistas telefónicas, especialmente en esta clase de casos. Otra cosa es viendo claro, acá en el estudio, viendo cara a cara. Así es. Es más difícil en el estudio correrse, salirse por la tangente. En una entrevista telefónica es bastante complicado y yo creo que ha salido muy bien. Pero a pesar de eso, sí, a la ciudadanía en general, que no conoce el derecho, no tiene por qué, más allá de aquella regla del Código Civil que señala que todos estamos obligados a conocer la ley, pues bueno, la gente no la conoce y le quedarán muchas dudas. Justamente el tema que usted está preguntando. Porque debo decir que a mí me cogió en curva cuando me dijo que le pregunte. Me sentí como el alumno preguntado. Dije, ya bueno. Pero sí, efectivamente, una de las cosas que el ciudadano, el radio escucha, en este momento está preguntando es ¿por qué en otros casos, como usted ha dicho y como se ha evidenciado, la Fiscalía actuó con pies de plomo, como se suele decir, cuando lo que le ha ocurrido a él mismo, antes de ayer o ayer en el aeropuerto, el ciudadano dirá, ¿por qué no ocurrió en otros casos? Por eso era la pregunta, ciertamente. Claro. Es decir, ¿bajo qué figura le han retenido? Porque independientemente de que canceló o no canceló, lo fueron a ver al aeropuerto. Es decir, el tema de que yo no pasé a la zona de embarque, no me fui al counter, no ingresé, no hubiese podido hacerlo porque lo estaban esperando, ¿sí? Lo estaban cortésmente esperando en el aeropuerto. Entonces uno dice, monitoreando. Claro, además uno dice, mira, la Fiscalía sí ha tenido cómo, pues, investigar y saber cuándo uno se va del país, porque ahora con estos temas electrónicos usted compra un pasaje, estas cuestiones ahora son electrónicas, no son en papelitos. Entonces, sí ha habido cómo saber. A ver, ¿cómo sabía, independientemente de lo bien o mal actuado del coronel o del comandante de la policía, cómo sabían que él a esa hora iba a estar ahí? Para que gentilmente lo inviten. Porque si hubiese tenido la intención incluso de irse, independientemente de que él ha señalado que no lo hubiesen dejado, lo hubiesen dicho, vea, con mucha cortesía le invitamos a que... El seguimiento o persecución ha sido telefónico. Seguramente él familiarmente enteró de que iba al aeropuerto, de que iba con destino a Colombia y que de ahí esto era lo que había, regresaba o tomaba otro nos ha contado de que él ha cancelado el vuelo el día domingo y se iba el lunes. Bueno, tal vez a eso no llegaron, pero habían estas cuestiones y lo han encontrado ahí en el aeropuerto. Lo han encontrado ahí en el aeropuerto. ¿Por qué no ocurrió lo mismo con don Pedro Delgado, con el mismo señor Capaya, que hoy día vuelve, pero vuelve en otras condiciones? Pues porque una cosa es que al señor Capaya usted le hubiese puesto, en los tiempos en que don Galo Chiriboga era el fiscal general de la República, le hubiese puesto la mano encima a las condiciones en las que viene hoy día, ahora sí, hablando de cooperación eficaz, y claro, entendemos que viene porque no es cosa, y yo creo que en esto los juristas han insistido, los especialistas en el derecho penal han insistido, que no es cosa con que Capaya venga a abrir la boca, pues, sino que tienen que haber elementos conducentes para demostrar que otros han cometido las infracciones y de ese modo beneficiarse de la rebaja de penas que comporta, y que son bastante grandes las rebajas de penas en Ecuador, en los casos de que generan conmoción social, es hasta un 90% de rebaja de penas. Entonces, si usted está hablando de que el señor Capaya ha cometido X cantidad de delitos, bueno, la acumulación de penas en el Ecuador llega a los 40 años. Antes era 35, ahora es los 40. Entonces, usted puede terminar con unas penitas ahí de 4 años, en vez de pasar el resto de sus días en la cárcel. Entonces, mire... Con este argumento lograron persuadirle de que retorne. Entonces, el señor ha retornado. Este es el comprometimiento del señor presidente de la Asamblea Nacional, bueno, pero o del gobierno. Esas son otras cosas que también... ¿Cómo supone usted? Mire, hay muchas cosas que llaman la atención y al ciudadano le seguirá llamando la atención esto. Uno, ¿por qué al mismo Galo Chiriboga
le ha pasado el día de ayer algo que no les pasó a estos otros. Claro. Es decir, al ciudadano le quedará la idea de que sí había cómo, pues, esperarle don Pedrito Delgado le dijo a todo el mundo que se iba al matrimonio y le pidió permiso al primo, ¿ya? Al ex jefe del Estado y actual tuitero, que no se hace responsable de absolutamente nada, ¿ya? Pero el señor se fue a vista y paciencia de todo el mundo, y aquí no ha sucedido nada. Y el señor Capaya también se fue, el señor Carlos Polis, bueno, el señor pasaba fuera del país, pues venía de visita oficial de vez en cuando. Pero Chiriboga pone una parte, yo no soy Capaya, dice. No, Yo era no el fiscal, soy Pedro Delgado. Era el fiscal general de la República. Pero Pedro Delgado, el órgano justo en el encargado de ejercicio de dirigir la funciones. investigación preprocesal y procesal penal, Cuando el era titular fiscal de se la fue. acción penal pública, solo eso era. Entonces, claro, ¿de quién dependía que se inicien las acciones penales en contra de estos señores, por llamarlos así? Al fiscal general de la República. 2 más 2 son 4. Y claro, y el ciudadano seguirá. Yo entiendo que incluso ha habido una suerte de sobrepasamiento de la norma en el caso de la, entre comillas, retención del fiscal Chiriboga, porque las cosas también se pueden hacer bien. Tampoco le vamos a felicitar al fiscal Bacamancheno que haya hecho esto. Si hay mecanismos, si hay la posibilidad de pedir la detención, le puede pedir a un juez dentro de la fase de investigación previa que se detenga a una persona. Por ahí yo he escuchado a algunos amigos periodistas decir que se le había retenido porque el ex fiscal Chiriboga estaba saliendo del país y la autorización de la Asamblea. Primero, nadie requiere de autorización de la Asamblea para salir del país, ni siquiera los ex jefes del Estado. En el caso del ex jefe del Estado y por extensión el vicepresidente de la República solo debe informarle a la Asamblea. No hay otros cargos cuales hay que estar informando la salida del país cuando usted ya no es funcionario. Entonces, no han sido esas las causas. Entonces, también pasan cosas. Uno dice, a ver, entonces, en este caso, usted ve cómo se ha aplicado con extensión la norma, ¿no? Es decir, hemos aplicado, entiendo yo, el 460 número 1 del Código Integral Penal que se refiere al reconocimiento del lugar de los hechos, la posibilidad de retener a las personas hasta por 8 horas en el lugar de los hechos para realizar, para realizar las actuaciones investigativas. Porque de otra, ¿qué ha ocurrido? El señor no tenía, como él mismo ha dicho, ni prohibición de salida del país, no tenía una orden de detención, nada. Entonces, esto fue lo que ocurrió el día de ayer. Entonces, el ciudadano seguirá preguntándose por qué en este caso el fiscal Bacamancheno actúa con tanta celeridad y por qué en esos otros casos, pues el mismo cuando era fiscal Carlos Chiriboga no ocurrió lo mismo. Es decir, y claro, yo no le he escuchado al fiscal. El comandante de la policía puede decir, a ver, es que, por se la ha favor, sacado, doctor Ollarte, perdón. ¿cómo quiere que actuemos si sabemos lo que Ojo. ya nos dijo el otro El caballero? comandante de la policía Nosotros no tenemos es, que seguirle al fiscal. pero a ver, no es el comandante de la policía el que decide la, entre comillas, retención de Galo Chiriboga. Es una orden fiscal. Es una orden fiscal. Yo no le he escuchado al fiscal Galo Chiriboga realizar alguna protesta o señalamiento respecto de cómo se verificó ¿No le conviene? esta retención. Bueno, pero es que cuando uno es objeto de algo que es irregular, lo dice. Entonces, ¿por qué no lo dice? Pero, Entonces, doctor a mí Melo, me ha ¿qué extrañado. compromiso tienen entre los dos fiscales? El doctor Chiriboga. Yo creo que es muy importante ubicarnos en el contexto histórico que está viviendo el país. Como bien decía Gonzalo en el conversatorio telefónico con Galo Chiriboga, los dos fiscales, los dos, tanto Galo Chiriboga, que tiene un largo recorrido burocrático en el gobierno que tuvo de Rafael Correa y que aterrizó como fiscal. Incluso recordemos que en el proceso hubo algún cuestionamiento sobre su experiencia profesional, etcétera. Y el actual fiscal general, el doctor Baca, una relación, yo diría, inclusive más estrecha, añadida con la de su hermano, que está en el Consejo Nacional Electoral. En ese contexto histórico, lo que no debemos perdernos de punto de vista es que el correato sigue vigente en el país. Yo me he quedado sorprendido de las declaraciones que hizo madrugado, hoy pasaron muy temprano, la señora Rivadeneira, que es parte del movimiento, es la directora, y dijo,
Vamos a llamarle al ministro, al presidente de la Asamblea para que nos explique qué papel está desempeñando, porque nosotros, esto me parece el mayor cinismo de la historia, nosotros en nuestro movimiento, en nuestra unidad, en nuestra concepción ideológica, respetamos las instituciones, la independencia de las instituciones del Estado. Y entonces, ¿cómo es posible que ahora Usted el dice presidente de la Asamblea... cinismo puro. Así es. Llegó a decir eso hace pocas horas, cuando precisamente el señor expresidente Rafael Correa se dio el lujo de decir permanentemente, claro, como él es un economista, no tiene idea de la formación de un jurista, dijo que no solo es el jefe del Estado, sino que yo soy el jefe de cada una de las funciones. Bueno, Doctor Merlo, yo lo que le pregunto es, ¿qué conexiones establece usted entre los dos fiscales? ¿Para exigirse o para perdonarse? ¿Quién mueve este momento el libreto o el guión de cada uno de ellos? para mí, mientras el doctor Vaca no dé muestras de que se está actuando con la celeridad que las circunstancias demandan, surge una interrogación. Y esto lo decimos porque no solo se trata del tema del vicepresidente Jorge Glass, se trata del tema de un conjunto de problemas que de alguna manera han ido sugiriéndose a través de las declaraciones del presidente Lenín Moreno. Él llegó a hablar hasta hace pocos días inclusive de mafia. Yo no puedo dar lugar a que seamos leales a las mafias. ¿Qué distingo o qué diferencia establece usted entre la conducta o inconducta del uno y del otro? Me refiero a los señores fiscales. ¿O son lo mismo? Por lo pronto, ninguna. Por lo pronto, ninguna. ¿Responden a los mismos intereses de la mafia? Digamos, ¿como usted dice? No. Por lo pronto, ninguna. No, pero aclare esta situación. Cuando el presidente... No son fiscales de la mafia, pues no. Así es. Cuando el presidente... Son fiscales de la República del Ecuador. Cuando el presidente de la República ha señalado que él no puede aupar el que una especie de mafia esté conspirando contra la economía ecuatoriana, lo que yo entendería, quiere sugerir Lenín Moreno, es que hay que poner un alto a este proceso, a esta etapa, sancionando a todos los que haya que sancionar. Si ahí cae Chiriboga, si ahí cae el que sea, pues caerán. Pero yo quiero rescatar a ese respecto un punto. Aquí tenemos a un especialista en materia penal. A mí me va... No, constitucionalista. Y también le fascina un poco el tema penal. A mí me preocupa... Es completo. Que las sentencias, escúchenme ecuatorianos, las sentencias que se han producido, vamos ya a la función judicial. Sí, la Fiscalía terminó su etapa y viene ya el juicio. Estaba revisando, son largas las sentencias, pero merece mucha atención la sentencia contra el ex gerente de Petroecuador. En el cohecho que se produce, en que se acusa o se sindica a 17 personas, 10 autoras directas y 7 que son, digamos, actores cómplices. indirectos. La sentencia para esas 10 personas es de 20, aparte de la pena. Ya. ¿25 años? 25, no, bueno, fuera, 40 meses. 40 meses. ¿Y para los otros? Y 25 para los otros, un poco menos. Pero la sentencia es de 25 millones de dólares y para los otros 12.5 millones, en total 37.5 millones. ¿Qué demuestra esto? ¿Cómo va a recaudar el país lo que se han robado? Me refiero aquí al cohecho
en todo el proceso de la refinería de Esmeraldas, en donde se dice que la diferencia entre lo que, según la Contraloría, costó y frente a lo que se ha gastado, supera, la Contraloría muy conservadoramente habla de 450 millones de dólares, pero los especialistas, y aquí viene el nuevo ministro de Energía, el señor Carlos Pérez, entiendo que hoy viajan con Lenín Moreno allá. Él dice que en la refinería de Esmeraldas, lo dijo la semana pasada, solamente la paralización de cada día de una de las unidades le cuesta al país más de $1 millón. Ya. Perdone, doctor Merlo, pero lo que le interesa a la gente es conocer si ustedes en tanto tiempo de vigencia de la comisión, contando con actores como usted, que han tenido responsabilidades de seguimiento financiero macro del Estado ecuatoriano, que han ejercitado una tarea de control de los dineros públicos a nivel nacional, como es un Contralor General del Estado, y usted fue un ex Contralor del Estado, si tal vez vía Marcelo Merlo y otros interesantes actores de la comisión, como el mismísimo coordinador Jorge Rodríguez, amantes de la economía, de los números, con una idea más centralizada, más focalizada en realidades cuantitativas, han logrado ustedes establecer el monto de robo que lamentablemente se ha dado en la administración de Alianza País. Estoy hablando de la década ganado, de la década perdida, como quieran ver nuestros amables oyentes. La cifra más conservadora que en la comisión. Pero ¿con qué elementos usted llega a esa cifra? Ojalá nos pueda explicar. Bueno, los elementos son muy sencillos para efectos de llegar a esas cifras. Existen parámetros nacionales e internacionales de los costos, por ejemplo, que se tiene en salud. Hay parámetros. En salud se dice que un hospital de la mejor categoría, con todos los servicios, la relación entre cama, hospital y el costo debe estar en el orden de los $160,000. En el caso ecuatoriano, tenemos algunos hospitales en donde la relación es más del doble. Hay una denuncia, por ejemplo, hay una apreciación que se hizo en Guayaquil la semana pasada, que concurrió nuestra comisión a Guayaquil a posesionar a los comisionados de Guayaquil. Un señor que estaba allí, conocedor a fondo de causa, dijo, comparemos el hospital de la Junta de Beneficencia. Le comparemos como si le construyésemos a este momento. El hospital nuevo inaugurado ahí por el IES en Guayaquil, uno de los barrios marginales de Guayaquil, tiene un poco más de camas que el hospital de la Junta de Beneficencia. Haciendo la comparación, ese hospital debía costar 90 millones y ha costado 260 millones. Entonces, mire… sume todo todo esto, sumado todo, carreteras, hospitales, escuelas, etcétera, la cifra más conservadora es de 20,000 millones. Por eso ¿Que se han robado? Claro. ¿En sobreprecios? Claro, que se han robado, Gonzalo. De tal manera que cuando yo veo… ¿Que se han robado en sobreprecios, le pregunto? Bueno, aquí viene, en esta trama, se han robado. Los funcionarios a quienes les devolvieron la plata de las coimas, pues. Por eso es que insisto yo, cuando me pongo a revisar, Rafael, en las sentencias, a cuánto les condenan como resarcimiento o reparación, son unas cifras miserables, pues no. Cuando hoy, ojalá sean muy firmes con los resultados de la reunión de hoy, el señor Carlos Pérez dice que en la refinería de Esmeraldas, en la que se ha gastado $2,400 millones,
hay daños permanentes, paralizaciones, ya dije. Cada día una de esas unidades más de $1 millón. ¿Cuántos millones ha detectado? Pero del total. Sobre precios, en algunos casos, de 3 veces más. Ya. Se han firmado 200 contratos. Ya. Por favor. ¿A cuánto asciende la media de lo gastado o facturado para más o menos calcular el monto del robo? Contratos desde 1 millón, unos y otros de 290 millones. La Contraloría, que en este momento ya tenemos la duda de que si realmente los informes respecto a los montos son reales. La Contraloría dice, luego de haber hecho 92 informes sobre todos estos contratos, subcontratos, etcétera, que hay perversidades como la siguiente. Todas las importaciones que se hicieron para la reparación de esta repotenciación de la refinería son equipos que vienen del extranjero. Entonces, lo que debió haberse hecho es directamente, porque lo hicieron en forma directa, ¿no? Bajo la figura de giro específico del negocio. Así es. En lugar de que crearon ellos. Claro, en lugar de adquirir directamente a las firmas extranjeras, que son las que fabrican esos bienes, entregaron los contratos a empresas nacionales que se constituyeron 30 días antes para que tengan la representación, entre comillas, de esos productos. Y estos encarecieron el producto en el 100%. Es decir, en lugar de comprar una unidad X en $10,000, en $1 millón, en 2 millones, pagaron 4 millones. La firma nacional se prestó a ese juego y de eso devolvían la plata. E inclusive saben a través de qué bancos. Doctor Ollarte, ¿quiere decir entonces que en la tristísima situación y episodio que acaba de vivir la República y que no ha terminado, porque Comenzando. apenas estamos conociendo el panorama, digamos, ¿no? El panorama descuidado, el ámbito permisivo y la cantidad de específicas falencias de control que se han dado, aparte de los inventos en los que han intervenido una serie de intermediarios, proveedores que multiplican terriblemente la operación construcción de parte del Estado. Imagínense ustedes la permisividad, que es una de las acusaciones que yo le formulé al señor fiscal Chiriboga, por la lenta operación de control que le correspondía hacer a él. Se le notó, y usted lo ha dicho exactamente igual, doctor Ollarte, con expresiones de mayor altura, pero de la misma contundencia, que lo que se ha notado en la gestión de Galo Chiriboga y de todos estos organismos de control y actores que han asumido ese tipo de responsabilidades de vigilancia, de control, de cuidado y además de demanda de devolución, porque muchos de estos atracos a esta hora del partido ya podrían haber sido devueltos, doctor Ollarte. Ha habido una vinculación directa entre los actores gubernamentales, eso es inequívoco, y naturalmente las gentes que participaron de este gran festín, porque ha sido un festín. Sería complicadísimo incluso para matemáticos, créame, un conjunto de matemáticos no podrían darnos la cifra, salvo un comparativo con el presupuesto y otros valores u otros presupuestos que tendría que, y en eso debe entrar la entidad fiscalizadora, pero siendo de ellos mismos la entidad fiscalizadora, me refiero a la Asamblea Nacional, allí lo que van es a tratar de tapar la posibilidad de un ejercicio
de control o de fiscalización. Esta es la verdad. Entonces, ¿qué le deben estos fiscales al país? El uno por no haberlo hecho y el otro porque también está demorándose mucho, dando unos giros medio raros. Me refiero al señor doctor Vaca, quien dice, a mí no me van a... Se inventa unos nombres, a mí no me van a convertir en eso, dice, ¿no? Inclusive llega a decir que no es cuchillo de nadie y todo lo demás. Y alguien le sale y dice, no, si no queremos que sea cuchillo de nadie, señor. Lo que queremos es que tenga la bondad de hacer un reparo general de lo que no hizo el doctor Chiriboga y lo que usted en este momento encuentra como insumos de corrupción. Eso es lo que queremos. Y que sancione y que meta a la cárcel, que no se dé tanta vuelta. Eso es lo que le pide la gente, ¿no es cierto? Y que el señor presidente de la República les diga, a ver, señor fiscal, o yo me pongo a favor suyo, o yo me pongo en contra de su inercia, de su lentitud. Usted me ha salido igual que el anterior, qué sé yo, porque allí la responsabilidad del presidente de la República y el comprometimiento a la sociedad ecuatoriana tiene que ponerse en práctica, doctor Ollarte. Sí, mire, efectivamente, la ciudadanía hoy día es testigo en primera fila de cómo se ha aplicado en estos anteriores 10 años el doble rasero. En unos casos, una justicia muy eficaz y acelerada, que actúa con mucha potencia en contra de quien, por ejemplo, aplaudió, señor Endara. Y la sentencia es brutal, porque parece broma, ¿no? Parece chiste. Condenado por aplaudir. Increíble. Jueces de acá, son los nuestros. Así es. Y en otros casos, pues absolutos pies de plomo. No pasa nada. Aquí hemos escuchado una cifra que es escandalosa. 20,000 millones de dólares. Así nomás, 20 lucas nomás, ¿no? Es que no son ni 20 dólares, pues son 20,000 millones. O sea, a 200 por cráneo, pues la gente... Así sale. Es una brutalidad. Qué vergonzoso. No, perdón, dije 2,000 por cráneo. Claro, Híjole. Son unas cifras que la gente aquí ya se acostumbró a estas cuestiones, ¿no? Parece, se dice rápido, ¿no? 20,000 millones, se dice rapidísimo. Si uno de los escándalos que tenemos es que la deuda no era de 28,000, sino de 58,000 millones. Es que estos señores aliancistas... Los bancos suizos, los bancos árabes, los bancos chinos, ojo, chinos, porque los chinos saben perfectamente a dónde fueron a parar los dineros del binomio. Entonces, usted, del binomio que robó, pues, ¿no? Hay varios binomios que han robado, para dejar en claro. Cualquier persona que haya cometido infracciones, no importa su vínculo político, será sometido a la justicia. ¿Quién dice esto? El señor fiscal Vaca. A ver, pues. Pero claro. No va a ser cuchillo de nadie ni va a dejar en la impunidad a nadie. Y eso implica que cualquier persona, no importa su vínculo político, no importa su cercanía o lejanía con ningún gobierno, cualquier persona que haya cometido infracciones y actos de corrupción, cualquier persona tendrá que responder ante la ley en el momento en el que las evidencias demuestren que ha participado y que ha cometido una infracción. Con eso. Esa es la frasecita de siempre, pues. Sí, vamos a aplicar la ley con todo rigor. Cuando las evidencias nos digan. El problema es que me pueden pasar al lado mío las evidencias y no pasa absolutamente nada. Pues, o sea, tampoco es decir la broma, es hacerse el firme para hablar cosas. Y bueno, y los hechos, ¿como para cuándo? Porque lo que ha indicado don Marcelo Merlo, ¿qué ha pasado con las reparaciones civiles? O sea, te vas llevando la casa completa y es un plato, pues. Y en cambio, en otros casos, las reparaciones civiles, ahí sí, son altísimas. El tuitero se compró un departamento en Bélgica, pues con una reparación civil.
Claro. Así nomás, pues. ¿Cómo era banco nomás? La de Entonces, Fidel Legas. y el caso del Universo, ya porque fue escandalosa la cuestión, ya. Pero ahí estábamos ahí afilando, como dice el fiscal, el cuchillo, pues 40 millones de dólares. Oye, ¿quién de nosotros no quisiera unos 40 milloncejos, no? Como para el resto de la vida y unas cuantas más estar tranquilo. ¿Qué será del asunto de la vía Collas? Ahí duerme. Pero el si hasta sueño de el, los si hasta el tuitero en su momento, ¿cómo sería que hasta él, que no se entera de nada, que no se entera de los contratos del hermano, que no sabe a quién nombra, que nunca tuvo idea de nada, que no le conoce al que le saludaba y le decía que era una gran persona? Hasta él se escandalizó. ¿Cómo será de extrema la cuestión? Que hasta él se escandalizó de los 200 millones de la vía Collas, una cuestión de 13 era un kilómetros. asunto de Ripley. ¿Qué será el costo de los esa temas de la carretera? refinería del Aromo? Eso es escandaloso, donde el vicepresidente Glass ve una refinería y donde el resto vemos un sitio aplanado en Collas 1.300 costaba millones. más que el kilómetro al centro del planeta. Brutal. ¿Qué pasó con esta repotenciación de la refinería de Esmeraldas? Que ya se ha dañado esta cuestión. Entonces, ahí sí, todavía estoy esperando que me lleguen los antecedentes, todavía estamos viendo que nos lleguen los elementos de juicio. En unos casos no hay prueba, en otros casos no importa que no hayan pruebas. Se escriben unas líneas, el papel aguanta todo, ya le digo, un condenado por aplaudir, es cosa de escribir tonteras en las sentencias. Claro, para este no es una tontera porque lo han condenado, nada más y nada menos. Y hoy día me encuentro con el descaro, pero absoluto, de esta gente aliancista que ya son descalificados absolutamente. Juicio político al fiscal Celi. Perdóname, anda a bañarte, pero ¿cómo es posible que me vengas a anunciar una cosa de ese porte? Juicio político al contralor. Poli. ¿De qué, pues? No, al contralor Celi. ¿De qué me están hablando? Ya hemos llegado a un despropósito, pero ya de categoría sublime, pues, en esta cuestión. O sea, esta gente ya habla nomás. No, así nomás.